cual el propósito es conocer algunas características de las patologías. A ver, no sé quiénes están ingresando más, yo ya no los puedo aceptar porque ya va a comenzar la clase. Les he dado 10 minutos para que entren. Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿llamó lista? No, Ah, ok. Ya, doctora, gracias. en realidad, ya, no sé qué. Ya voy a aceptar a los últimos, ¿ya? Y de ahí empezamos. A ver. Ya está. Robert Tello. ¿Qué desea Robert Tello? Era para consultarle eso, doctora, lo de la... Lo Ah, del... listo. Sí. Ya, a ver. Ya no. Tengan que seguir, ¿ya? Bueno, ya está. Muy bien. Entonces, dentro de las patologías femeninas, como vemos en el siguiente cuadro, la más frecuente que van ustedes a encontrar dentro de las patologías benignas, ya no malignas, es la famosa EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Patologías también vulvares, vaginales, de cuello uterino, en el cual tenemos muy frecuente también el cáncer de cuello uterino, de cervix, patologías endometriales, llámese endometriosis, ováricas, como quistes, cánceres de ovario también, patologías placentarias, ahí tenemos a la moda, patologías mamarias, a los fibroadenomas o a los cánceres de mama. Patologías vaginales que debemos conocer un poco son las vulvitis, reacción inflamatoria en respuesta a agentes irritantes o alergenos. También están las ETS, complicaciones como quistes de Bartolini, en relación a muchos procesos infecciosos. Dentro de ellas, la más frecuente es el PBH, entre subtipo, ya saben, el 16 y 18 para el cáncer de cervix, más frecuente. Otros de tipo inflamatorio que no llegan a causar en realidad cáncer es el moloso contagioso, la cándida, Bichomona, Gardnerella y demás, ¿no? Lo importante de esta diapositiva es evaluar la vía de transmisión, cómo se transmite, cómo es sus fases, ¿no? Dentro de ellas tenemos diferentes fases, fase aguda, en la cual este virus del herpes simples se identifica como ganglios diversos leucosacros, infecciones latentes. Ahora, ¿qué pasa con estas infecciones del virus de herpes zóster? Pueden ser transmitidas de diferentes formas, desde la mucosa genital o piel, como orofaringia. Dentro de ellas tenemos tipo 1, 2 o 2 y 1. Estas infecciones, por lo general, si bien está en la cuarta década de la vida, actualmente se ha evidenciado incluso en muchas guías o estudios de epidemiología que se ven en pacientes de 30 años o incluso 20 años, bastante frecuente. Estas lesiones se pueden desarrollar a través de vías post-transmisión. Primero se van a evidenciar malestar, fiebre, ganglios inguinales sensibles, pápulas rojas y luego vesículas dolorosas. Las lesiones mucosas y cutáneas espontáneamente en 1 o 3 semanas y luego en fase aguda ganglios submusacros y lesiones. ¿Cómo se van a ver estas células a nivel de la lámina? Son células multinucleadas, ¿no? O con inclusiones virales intranucleares o un virus esmerilado. Esta es pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo es la característica del virus del herpes a nivel citopático, citológico o histopatológico en vidrio esmerilado? El molusco contagioso es una infección por virus de la piel y membranas mucosas. Esta se ve muy frecuentemente en niños de 2 a 12 años, contacto directo,
o cuando comparten cosas. En adultos mediante vía sexual. También pregunta de examen. En las características que se puede evidenciar son pápulas perladas, fórmulas de cúpula, hoyuelos. Generalmente estos van a afectar a áreas de los genitales, abdomen inferior, glúteos, por ejemplo, manos. La cándida, que es muy frecuente, por ejemplo, en mi práctica clínica evidenciar en pacientes oncológicos, es muy frecuente, es núcleo vaginal normal, alteración del sistema vaginal, aunque se ha documentado la transmisión sexual, no se considera aún una enfermedad de transmisión sexual. Estas infecciones candidiasis en la mayoría está más frecuente o puede presentarse con mayor frecuencia en diabéticos, en pacientes con antibióticos, de larga data, en el embarazo, ¿no? O alguna enfermedad que pueda comprometer la función de los neutrófilos, ¿no? El paciente inmunocomprometido. Lo que puede evidenciarse en una cándida es prurito vaginal, eritema, hinchazón, secreción vaginal blanca como queso. El diagnóstico es mediante estudio citopatológico con pseudosporas o filamentos de copa. También pregunta de examen. Trichomona es un protozoo, gran protozoo en realidad flagelado, también de transmisión sexual, este sí es catalogado como un ETS, asintomático en algunos pacientes, o si no, también pueden presentar flujo vaginal amarillento, a diferencia del anterior que era blanco en forma de queso, que causa malestar vulvovaginal, disuria, dispareunia. Dispareunia ya saben que es el dolor al tener relaciones sexuales. Mucosa color rojo vivo podemos encontrar. En este caso hay una dilatación de los vasos del mucosa cervical y en la colposcopía, pregunta de examen también, se evidencia un cervix en características de fresa, ¿no? Características de cervix en fresa, señor. Doctora, disculpe que le interrumpa. Sí. Un compañero lo botó en internet, dice que está fuera de la sala. Yo dije hasta cierto momento. Bueno, doctora, ¿Por qué están fuera? Dice que lo botó en internet. ¿Qué cosa? Dice que lo botó en internet. ¿Y cuánto tiempo van a seguir así, ah? Porque si no... Disculpe, doctor. Más nos demoramos. Más nos demoramos. La Gardnerella vaginalis es en realidad una enfermedad también que causa vaginosis bacteriana, también vaginitis, de un tipo cocobacilo gram negativo. Las gestantes con parto prematuros característicos que puedan tener esta infección, y el flujo es gris verdoso. Las características del flujo ustedes les va a servir en su práctica clínica para poder identificar un posible agente infeccioso. No, una es blanca, la otra es amarillenta, este es de gris verdoso, maloliente, olor a pescado, pregunta de examen. Muy frecuente preguntado estas características. A nivel del Papa Nicolau o PAP, se evidencian células escamosas superficiales y intermedias cubiertas con cocobacilos. El Papa Nicolau en las pacientes, que se hace una vez al año, en realidad como un control que se debe hacer toda mujer, en realidad en etapa sexual activa, sirve para detectar ciertas enfermedades, ¿no? En el Papa Nicolau, en el informe histopatológico que les van a dar, puede indicar, puede decir negativo para neoplasia maligna, positivo para cocobacilo gram negativo, positivo para células escamosas superficiales, cubiertas con cocobacilo. O sea, va a darte características de células de tipo no infiltrante, o sea, no cáncer, pero sí de tipo de alguna infección de algún ETS. O incluso en algunos casos se evidencian algunos informes que digan metaplasia, displasia o inflamación severa, ¿no? Otras infecciones pueden ser los micoplasmas hominis, neoplasma, vaginitis, cervicitis, puede causar una gestante, una colonitis y parto prematuro. No sé si han pasado gineco, igual en el internado lo van a ver bastante. La mayoría de pacientes con parto prematuro es por alguna causa infecciosa
a nivel vaginal que de alguna forma adelanta el parto, ¿no? La clamidia trachomanis, cervicitis, endometritis. Esta, si asciende esta clamidia por vía continua, en realidad ascendente, endometritis y salpingitis se puede evidenciar y el treponema al parto. De Bartolino también pueden ustedes en algún momento evidenciar en algunos pacientes. La infección de la glándula de Bartolino produce una inflamación dentro de la glándula adenitis y puede causar un absceso. Raro que cause un absceso, pero puede llegar a presentar. Esto es, el quiste de Bartolini se causa, o es la causa una obstrucción del conducto por un proceso inflamatorio. ¿Qué característica histopatológica puede evidenciarse? Un epitelio escamoso, metaplásico ductal. El tamaño puede llegar hasta 5 centímetros. Los síntomas son dolor y molestia local. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? En este caso es una marsupialización. El EPI, que también ustedes lo van a ver muy frecuente, es producto de gonococo, clamidias y bacterias entéricas. Estas van a afectar mucho a la mucosa endocervical, la glándula de Bartolini, infección gonocócica posterior al aborto inducido, se extiende por vía linfática y venosa. Y la causa más frecuente y también de pregunta de examen es que causa dolor pélvico y de anexos, fiebre y flujo vaginal. Esa es la característica clínica mayor en estos casos. Dentro del EPI podemos encontrar salpingitis, crónicas y agudas. Estas se caracterizan por una evolución o una historia de la enfermedad. Primero hay una congestión y los neutrófilos llegan a infiltrar, ¿no? Células, infiltración de células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos. Y bueno, al de ello puede causar un biosalping, una peritonitis. Con el tiempo estas infecciones agudas pueden desaparecer, pero estos pliegues a nivel del tubo ováricos, porque es en la forma ascendente, se adhieren entre sí y se, de alguna forma, fusionan, se juntan, ¿no? Se vuelven como adherencias, ¿no? Y esto concluye en una cicatrización de la luz, espacios como glándulas y bolsas ciega. Como verán en las imágenes, mientras acá el epitelio respeta, está limitado, hay luz en cada una de ellas, aquí ya no, aquí está como junta, ¿no? Como cicatrizado. A nivel de la vulva podemos encontrar, ya a nivel de órganos genitales femeninos, vulva, ovarios, cervix, endometrio, se van a clasificar en no neoplásicas o neoplásicas. En este caso, los trastornos epiteliales no neoplásicas encontramos al líquen esclerosante o líquen esclerosis por clase de células escamosas, dermatosis, enfermedad de Payet, carcinoma invasivo. El líquen escleroso, las características son que son placas, como evidencian acá en esta imagen, placas blancas, blanquecinas. Yo diría que se parecería a un hongo, incluso se lo pueden llamar así para que más o menos se acuerden. Los labios se vuelven atróficos, ¿no? No tienen esa característica rosada que tienen los labios, y el orificio vaginal se retrae, ¿no? La vagina se retrae. Esto es muy frecuente en pacientes menopáusicas porque recuerden que estos pacientes son pacientes que son pobres en estrógenos, en progesterona, ¿no? Hay un cambio hormonal. Incluso estas pacientes no tienen lubricación, necesitan a veces lubricante con cremas o pastillas, ¿no? A nivel microscópico, porque esto es en el nivel de clínica, vamos a encontrar que hay un adelgazamiento de la epidermis, aquí está la epidermis, y desaparecen estas crestas epidérmicas de degeneración hidrópica de las células basales, fibrosis dérmica y hay una inflamación crónica, ¿no? Y en realidad en todas las células del organismo o en las células de nuestro cuerpo, a medida que crecemos en edad, va a haber una inflamación crónica, una atrofia, una fibrosis. Ahora, hay líquen simple crónico o líquen simple crónico o hiperplasia de células escamosas.
Acá vemos que hay una hiperplasia, hay una dermis que está inflamada. La clínica es área de leucoplasia por frotamiento de piel, no se considera lesión, puede aparecer en el margen de un cáncer de piel, ¿no? Entonces, puede estar esta coadyuvante al cáncer de vulva, sí, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. En hiperplasia de células escamosas, la hiperplasia ustedes tienen que acordarse es aumento del tamaño de esas células, ¿no? En este caso escamosas. Hay un engrosamiento epitelial, aumento de la mitosis estratobasal, inflamación crónica en dermis y epitelio hiperplásico, mitosis inactiva. En este caso, y pregunta de examen también, esta lámina, vamos a encontrar 3 enfermedades a nivel de lesiones exofíticas benignas. Una de ellas, el condiloma sifílico, que está asociada a la sífilis, el pólipo fibroepitelial, que es un papiloma similar a los de la piel, y el papiloma escamoso, que estas son lesiones ya exofíticas que están cubiertas por epitelio escamoso. Entonces, dentro de ellas tenemos la neoplasia intravulvar o carcinoma vulvar. Todo carcinoma a nivel genital está relacionada al PBH. Como les decía en un inicio, en el subtipo de PBH hay un montón. Aprendérselos todos no debe. Solamente en realidad son 2 tipos los más frecuentes, el 16 y el 18. Dentro de estos carcinomas vulvares encontramos el carcinoma basaloide o verrugoso, ¿okay? Menos 30% son clásicos, y el carcinoma de células escamosas queratinizantes, que no está relacionado al PBH. Es decir, doctora, ¿puede estar relacionado a una enfermedad de transmisión sexual? Sí, pero no todo al 100%. En algunos casos no están en relación a ello. ¿Ok? Lesiones neoplásicas glandulares podemos encontrar, o también llamadas sudoriparas apocrinas. Tenemos el tumor papilonodular benigno. Hay una úlcera en el labio mayor y pliegue interlabial de tipo papilar quístico. Y ahora, toda mucosa, no sé si en onco, creo que no pasa en onco, no, ya deben estar pasando en onco. En melanoma hay de diferentes tipos. Melanoma pueden encontrar o cáncer de piel o lesiones a nivel de la mucosa, a nivel del recto, a nivel de la cavidad oral, a nivel de la vulva, a nivel del colon incluso, y bueno, el de la piel, que es el más frecuente. Ese tipo de melanomas no es muy frecuente dentro de los cánceres vulvares, por eso es que solo es un 5%, y si lo dividimos en grupo etario entre mujeres y varones, el 2% es en mujeres. La incidencia es alta en pacientes de 60 a 70 años. ¿Ok? El melanoma, por ser un cáncer de piel, en este caso, porque como sabrán la vulva está en realidad rodeada de piel, todo es mucosa y todo lo demás. La diseminación metastásica generalizada y el pronóstico es malo. Y está asociada a qué tan infiltrante está esta enfermedad. Por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo de melanoma, esta lesión de Oscar. Muy bien. Aquí tenemos la enfermedad de Payet extramamaria. Ustedes van a leer en el internet o en sus guías. La enfermedad de Payet, en realidad tú dices enfermedad de Payet, lo relacionas con un cáncer de mama. Pero también hay extramamaria. Y esta generalmente está en esta área de la vulva. Podría estar en relación con la vulva. Si no se evidencia esta imagen, aquí está la vulva y acá está el ano. Entonces, en la enfermedad de Payet extramamario, que en porcentaje de frecuencia es muy bajo, en 1%, es una proliferación intraepitelial, ¿no? En la cual hay una alteración en el estrato basal, en la cual está aislada o en grupos, ¿no? Hay un halo claro, como se evidencia acá, y solo están confinados al epitelio.
Eso es, hablamos de patología vulvar. En patología vaginal, obviamente la más grave es el carcinoma vaginal primario, y en otros tipos de lesiones son raras a nivel primario. Dentro de malformaciones podemos encontrar varias malformaciones congénitas, causadas porque no se fusionó en su totalidad los conductos de Muller y acompaña el útero doble, útero delfo. Pueden ser estas malformaciones congénitas, ¿no?, de la vagina en relación a una exposición a estas al diestridol, ¿no?, o alteraciones a nivel de otro tipo de factores hormonales. La adenosis vaginal es en la cual nosotros vemos que el epitelio mucinoso cilíndrico, distinguible del epitelio no cervical, hay una persistencia de este epitelio glandular de Muller, y eso en caso de pacientes con el útero. Los quistes, aquí se ven, por ejemplo, unas tumoraciones, quistes del conducto de Gardner, son lesiones relativamente comunes en el lado de las paredes laterales de la vagina. Aquí, mediante este espéculo, donde se evidencia las características del conducto de Gardner. ¿Sí? Por acá hablan de quistes mucosos, endometriosis. La neoplasia maligna de la vagina, dentro de la totalidad de enfermedades malignas genitales femeninas, la de la vagina no es tan frecuente comparada a un cuello uterino o a un cervix, por lo cual es raro encontrarla. Sin embargo, actualmente se ha evidenciado que sí se puede estar en aumento. Todas estas están relacionadas al dieticidol. En realidad, todas las enfermedades genitales están relacionadas a la exposición larga o crónica a ciertos agentes de estrógenos, ¿no? Afecta el tercio superior microscópico de la vagina y presenta células voculadas en grupos y en estructuras glanduriformes. Pregunta de examen también. Dentro también tenemos el radomiosarcoma embrionario o sarcoma de botrioides. En realidad, esta enfermedad es frecuente en niños menores, o niños, perdón, de 5 años. Es una masa poliploide, como se ve acá, ¿no?, redondeada, voluminosa, que sobresale en la vagina, y está conformada por radomioblastos embrionarios malignos, ¿no? Y no es muy frecuente tampoco. Dentro de patología cervical uterina, y que es lo más probable que venga en su examen, porque en realidad en el examen, o en cualquier examen, ustedes ya creo que están pues ya 3 años en la universidad, ¿no? Y saben que siempre debemos, o los médicos o los maestros, tratamos de poner examen o preguntas de las patologías más frecuentes, porque a veces ustedes van a estar en su consultorio y de la totalidad de pacientes que ustedes vean, por ejemplo, 14 pacientes, es muy probable que 2 pacientes mujeres que vengan por sangrado vaginal o sangrado genital, como lo llamen ustedes, es muy probable que sea un cáncer de cervix o un cáncer de uterino. Porque si vamos al GloboCan, ¿no?, que es una guía donde pueden entrar ustedes, cualquier médico o personal de salud, ahí te sale, ¿no?, la frecuencia de cáncer. En número 1 está la mama, y en cáncer de mama, y en el número 2 está el cáncer de cervix. Por ende, cáncer de mama, cáncer de cervix, siempre les va a venir una pregunta en la universidad, en la residencia, en el ENAM, en cualquier examen que ustedes den. ¿Ok? Entonces, dentro de las lesiones del cervix o cuello uterino, tenemos las benignas y las malignas. Dentro de las benignas puede haber inflamación como cervicitis aguda crónica o pólipos, que hay un montón. ¿Ok? Y dentro de las lesiones malignas podemos encontrar o dividirlas, entre comillas, como premalignas y malignas. Las premalignas tenemos los famosos NIC 1, 2, 3, 4,
Y las malignas, el cáncer cervical, ¿no? O cáncer invasor. No cáncer in situ, sino el invasor. Acá tenemos el cuello uterino, las células escamosas basales, cómo evoluciona de una displasia, metaplasia, ¿no? Y se convierte en un cáncer de tipo invasor. La cervicitis, que es muy frecuente en las mujeres, cervicitis es una inflamación, itis, ¿no? Una inflamación del cervix, ¿no? Un proceso inflamatorio del cervix. ¿Qué lo causa? Es, en su mayoría, puede ser causas de alergia, causas de exceso de bacterias o una enfermedad de transmisión sexual también. Los síntomas característicos: flujo vaginal, visión frecuente, dispareunia, ¿no? Relaciones sexuales, que son el dolor, sangrado entre periodos menstruales, sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales. Los gérmenes más comunes son todas las que hemos visto anteriormente que pueden causar cervicitis. Dentro de ellas tenemos la clamidia, la trichomonas, el herpes, el VPH, el papiloma. Estas cervicitis mal curadas o maltratadas o mal diagnosticadas pueden conllevar a una EPI. Y la EPI, ustedes saben que también puede causar una infertilidad. Los factores de riesgo son mujeres o personas que son promiscuas, que tienen conductas sexuales de alto riesgo, inicio de vida sexual temprana, tener antecedentes de ITS, o que haya un desequilibrio vaginal normal. Por eso es importante un chequeo vaginal para evaluar el pH como es en nuestro cuerpo, ¿no? Los pólipos. Pues los pólipos pueden son benignos, no son muy frecuentes, son compuestos por estroma fibrovascular y epitelio escamoso metaplásico. Estos pólipos endocervicales conllevan una inflamación crónica. Puede haber sangrado también, ¿no? Dentro de las neoplasias premalignas y malignas del cervix, acá dice cuarto a nivel mundial, segundo a nivel del Perú, en realidad es el segundo a nivel mundial. Estos porcentajes, por ejemplo, esta página es del Perú, pero actualmente lo que pasa es que no hay un control, o no sé, las personas en realidad no se cuidan, o son muy promiscuos, o tienen conductas sexuales no adecuadas, y por eso se contagian de este virus. Como sabrán, el virus se puede prevenir, ¿no? Mediante un estudio de tamizaje y luego con la vacuna. Se puede prevenir ciertos serotipos en realidad, porque hay bastantes serotipos, pero ya sabemos que el más frecuente es 16 y 18, puede causar este cáncer. Y en realidad no solamente causa el cáncer de cervix, sino puede causar un cáncer de orofaringe, un cáncer de cavidad oral, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las relaciones sexuales son de ese tipo, ¿no? Orales. Pueden causar también cáncer en el ano, en personas que tienen relaciones por esa área. Entonces, todo acto sexual puede conllevar a esta infección. Ahí están los serotipos. La infección por PVH en realidad conlleva que las células epiteliales no son susceptibles a la infección por PVH. Las células susceptibles al PVH son células escamosas basales inmaduras, conlleva una metaplasia inmadura y se nueva glandulares cervicales. Aquí tenemos la evolución del NIC, cómo evoluciona. En realidad, dentro de los subtipos de cáncer de cervix, no pretendo que se aprendan esto, sino que entiendan cómo es que el cáncer de cervix dentro de la clasificación del subtipo histológico puede evolucionar más lento o más rápido. ¿Cómo así, doctora? Es decir, por ejemplo, si tenemos un cáncer de cervix de tipo escamoso, sabemos que la evolución de la enfermedad, cómo va a ir progresando, y tenemos la evasión del cáncer, cómo va a ir progresando, ¿no? Es más lento por el subtipo. Pero si tenemos un adenocarcinoma, ¿ok? Puede conllevar a la evolución más rápida. Si tiene incluso esta mutación del P53,
tiene otros tipos de mutaciones que no va a venir en el examen, porque ya es algo más profundo y más de onco, más de especialidad, puede conllevar a que esa evolución del cáncer de cervix aumente. Por eso ustedes cuando vayan al hospital van a ver, por ejemplo, a una paciente, mujer, que tiene cáncer de cervix de etapa 3 y otra paciente igual, de etapa 3, pero esta de acá tiene de tipo escamoso y la otra tiene adenocarcinoma. Y pueden ver una diferencia en la evolución de cada una de ellas. El adenocarcinoma, la señora no respondió a la quimio, no respondió a la radioterapia, evolucionó mal. La otra señora no, la otra señora del tipo escamoso evolucionó más lento, respondió a la quimio o respondió parcialmente, pero no sé, evolucionó más lento, vivió más, ¿no? Entonces va a depender mucho del subtipo histológico y de las características mutacionales de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las de NIC1, NIC2, NIC3. Esta, por ejemplo, es una pregunta de examen, pero quiero que me entiendan acá abajo nada más. Por ejemplo, tenemos un tejido normal, NIC1, NIC2, NIC3. Acá hay una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa y un carcinoma in situ. Hasta aquí, carcinoma in situ, no podemos decir aún es un cáncer invasor. Por ende, todo paciente que ustedes como médicos generales van a captar en su centro de salud, es importante que aquí las capte. Cuando ya es un cáncer invasivo, o sea, invasor, o sea, ya pasó el carcinoma in situ, ya es un trabajo del oncólogo, del cirujano. Pero si ustedes le reconocen en estas áreas, NIC 1, NIC 2, NIC 3, y recibe el tratamiento, que en este caso sería cirugía en las pacientes, puede llegar a no evolucionar a cáncer. Pero si ya pasa el NIC 3 o carcinoma in situ, ya es un cáncer de cervix que tendría que ser clasificado dentro de sus 4 etapas y según las 4 etapas se va a evaluar cuál es el tratamiento. Ahí vemos normal, LIE de bajo grado, LIE de alto grado, de alto riesgo, es decir, que es una paciente que va a evolucionar probablemente a cáncer invasor. Lo mismo, de bajo grado, LIE de alto grado, NIC 3. Aquí tenemos en macroscopía y microscopía una paciente con cáncer de cervix, ¿no? Es una lesión de cáncer de cervix. Cáncer de cervix, la edad 40-50 años, actualmente es más temprana edad. Ustedes van a ver pacientes de 20 años incluso con cáncer de cervix. Sino que en realidad el diagnóstico está dentro de la tercera, dentro de los 30-35 años, porque no tenemos una educación preventiva, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en la parte privada, encuentro pacientes con cáncer de cervix en la parte privada en etapa 1, de 30 años las encuentro. Pero, por ejemplo, en el CIS encontramos pacientes de 50 años, 45 años, con cáncer de cervix, pero si tú les preguntas si se hicieron Papa Nicolau, si se hacían algún estudio de control, nunca, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde atiendas al paciente, puede ser que el grupo etario cambie en realidad en relación a su edad de diagnóstico. Pero lo importante sería captar a mujeres jóvenes para evitar, ¿no?, que el cáncer esté en una etapa avanzada. Gracias a Dios, el más frecuente de los tipos de cáncer, pregunta de examen también, es la tipo escamosa en un 80% y en el adenocarcinoma un 15%. También hay otros subtipos, que es el neuroendocrino, pero es muy raro, o adenoescamoso. Aquí tenemos los dos grandes subtipos, la epidermioides escamoso o el adenoescamoso adenocarcinoma. ¿Ok? Adenocarcinoma, neuroendocrino. Ya sabemos que la detección se basa en atoma célico-vaginal, Papa Nicolau, extirpación de lesiones precancerosas y la vacuna que actualmente a los 10 años en las niñas en el colegio se les puede vacunar. Para los varones también hay vacunas, por si acaso.
Dentro de las características de un carcinoma cervical, cáncer invasivo precoz, infiltrante y pronóstico. Cáncer invasivo precoz con iniciación exclusiva. El cáncer invasivo precoz es el carcinoma ductal in situ, es su sinónimo. Y el carcinoma infiltrante ya pues tenemos el cáncer invasor, ¿no? Que es el adenocarcinoma. Y ahí existen diferentes tratamientos. ¿Cuáles son? Histerectomía, es decir, sacar todo el útero. Obviamente el médico que va a operar idealmente, digo idealmente porque no todo en el Perú hay estos especialistas, debería ser un ginecólogo o oncólogo, no un ginecólogo general, no un cirujano general, no un cirujano oncólogo general, sino idealmente un ginecólogo oncólogo. ¿Por qué, doctora? Porque ellos tienen que no solamente extirpar el útero, sino extirpan otras áreas como los ganglios linfáticos inguinales, que muchos de ellos por continuidad están llenos de cáncer y por ende si sacan solamente el útero, sacan el cervix y dejan los ganglios, es como si no hubiesen hecho nada. ¿Ok? Entonces es importante saber. Ahí faltaría, por ejemplo, agregar quimioterapia, ¿no? O inmunoterapia que ahora está actualmente. Y la radioterapia, que es muy importante, una pregunta de examen también, si no es en mi curso, en cualquier otro curso de radioterapia, no sé si ustedes, creo que no tienen ese curso, pero igual es bueno saberlo. Ahora la radioterapia es mucho mejor o tiene mayor efecto en carcinoma escamoso. El pronóstico va a depender del estadio. No sé si han hecho onco, alguien que me responda a eso. No, doctora. ¿No? Bueno, entonces esta clase les va a servir y seguramente, espero, se acuerden cuando les pasen onco. La etapa de la enfermedad, el pronóstico lo va a decir. En todos los cánceres, la mayoría, excepto el cáncer de testículo, la etapa es de 1 al 4. En etapa 1, la mayoría de pacientes, salvo ciertos criterios, son quirúrgicos los tratamientos y por ende, si está en etapa 1, el pronóstico es bueno o malo. ¿Es? Bueno, Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque está en etapa 1 y tiene alta probabilidad de curación. Pero sí, por lo general, en realidad, si el 1 no vamos hasta el 4, la etapa, o el pronóstico, perdón, es malo. Porque ahí es muy probable que el paciente no se cure. No es más probable, es que no se va a curar. En la etapa 1, 2 y 3 hay cierta posibilidad de curación. Y también el pronóstico depende del tipo celular, ya lo hemos estado hablando. Si es escamoso, tiene más posibilidad de curarse que un adenocarcinoma o un neuroendocrino. Entonces ahí tenemos el tamizaje, 9 a 13 años, 14 a 18, una sola dosis. Dentro de la patología endometrial ya no estamos en cervix del cuerpo uterino. ¿Qué podemos encontrar? Los trastornos endometriales, funcionales, hemorragias uterinas disfuncionales. Estos desórdenes inflamatorios en las mujeres de tipo endometriosis, endometritis o endometriosis aguda crónica, pólipos, hiperplasias, el cáncer propio endometrial y tumor del estroma endometrial. Todos ellos se caracterizan por dolor pélvico, sangrado, ginecorragia, etc. Dentro de los cuales encontramos hemorragia uterina disfuncional, muchas de las pacientes lo pueden tener y no está relacionada a un cáncer, ojo. Anomalías en la liberación de hormonas y de alguna forma de otro tipo de causas. Dentro de ellas encontramos la misma menstruación como una menorragia, sangrado profuso en la menstruación, una metrorragia que es un sangrado irregular. Entonces hay que saber diferenciar esos dos tipos o características frecuentes. La endometritis aguda es poco común, infecciones bacterianas después del parto o aborto, productos retenidos en la concepción, que llegan rezagos, estreptococos, estafilococos. Y bueno, el tratamiento puede ser con antibióticos o legrado. Hay un absceso en el glandular. La endometritis crónica, a diferencia de la aguda, las causas pueden ser en relación al epicrónico, a los DIUs, a los tuberculosis. No se sabe en algún porcentaje la causa.
La patología es asociada a la células plasmáticas, linfocitos asociadas a infección por clamidia y puede conllevar, todas en realidad conllevan a sangrado. Esta endometritis crónica sí se diferencia de las demás porque puede causar infertilidad. Esta es la endometritis y la endometriosis. En realidad son de diferentes tipos, las cuales podemos encontrar peritoneal superficial, ovárica y filtrante profunda. De la peritoneal superficial, ovárica, que es poco frecuente, la infiltrante profunda es rara, pero puede conllevar a una transformación maligna de estas lesiones. La patogenia es, en realidad, varias teorías se pueden tener esta enfermedad. Una de ellas es la regurgitación, es decir, hay un retroceso de esta irrigación a nivel de las trompas o tubos trompas de falopio. La teoría de la metaplasia del mesotelio, hay un cambio a nivel de las estructuras de la paciente a nivel del mesotelio, y la teoría de las células madre progenitoras extrauteliales. La histología de una endometriosis es un sangrado periódico en respuesta al estímulo hormonal cíclico extrínseca, nódulo rojo, azul, amarillento, marrón o blanquecino. Esta endometriosis atípica puede conllevar a un carcinoma de ovario, y dichos ovarios con grandes masas pueden estar en relación a un endometrioma. La adenomiosis ocurre en un 20%, hay un tejido endometrial en el miometrio. La microscopía es un estroma endometrial con o sin glándulas dentro del miometrio. La clínica es una menometrorragia, dismenorrea, dispareugemia y dolor pélvico. Los pólipos endometriales son masas exofíticas de tamaño variable, pueden ser únicos, de 0,5 a 3 centímetros, sistemáticos. Rara vez estos pólipos endometriales se originan adenocarcinomas, no es muy frecuente. Y pues estos pólipos en relación a tamoxifeno. ¿Cómo así, doctora? Tamoxifeno es un tratamiento que se da en pacientes con cáncer de mama de subtipo hormonal. Entonces, sí, en algunos casos se ha visto que puede, la exposición a este tratamiento hormonal tamoxifeno puede conllevar a pólipos endometriales. Estos pólipos endometriales, pregunta de examen también, pueden ser de tipo funcional, hiperplásicos o atróficos. Funcionales, glándulas hiperplásicas o atróficas, en ocasión pueden mostrar cambios secretores. Los pólipos hiperplásicos, hiperplasia endometrial generalizada. Estos van a responder al efecto estrogénico que favorece el crecimiento, mientras que muestran una respuesta escasa. Y los pólipos atróficos son pacientes mujeres menopáusicas y representa atrofia de un pólipo hiperplásico. Proliferativas del endometrio, hiperplasia endometrial, esta relación a la proliferación de las glándulas endometriales. Esto puede conllevar a una hemorragia normal, esta hiperplasia endometrial, puede causar cáncer endometrial, se origina a obesidad, ¿no? Perimenopausia, incluso a alteraciones genéticas como el PI3K, el síndrome de Colburn. Hay hiperplasia sin atipia y con atipia. El sin atipia, también denominada hiperplasia intraepitelial del endometrio, y el sin atipia es en relación al enema del endometrio. Si hablamos atípica, ¿no? Es decir, con atipia, encontramos pues hay una atipia nuclear, pleomorfismo. Los núcleos son vesiculares, núcleos conspicuos, y en realidad esta relación a un adenocarcinoma de tipo endometrioide bien diferenciada.
El cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio en realidad sí es muy frecuente. Es bastante frecuente en mujeres posmenopáusicas. Si tienen hemorragia normal, está relacionado al cáncer de endometrio. Dentro de los tipos más frecuentes, puedo decir que son del tipo endometrioide, seroso, células claras y mixoide. Esta es la clasificación de carcinoma endometrioide tipo 1 según FIGO. Estas de carcinoma endometrioide, carcinoma seroso, no es tanto porque en realidad está según su clasificación. Si hay una diferenciación estromal, esto puede ser una representación o de tipo 5% de cánceres endometriales y de acuerdo a la definición estromal quiere decir en el subtipo o de cómo está representado estos tipos. Dentro de los tumores de estroma endometrial tenemos los adenosarcomas y los tumores estromales. Okay. Dentro del adenosarcoma son polipoides endometriales de base ancha. Pueden colapsarse al OC, estroma maligno, periposmenopausia, la malignidad de bajo grado, cuarta parte recurrencia. Entre los tumores estromales son los estromales benignos y sarcoma del estroma endometrial, sarcoma del estroma de bajo grado, hay aberraciones cromosómicas. Dentro de los tumores de miometrio tenemos el leiomioma o leiomiosarcoma. Ambos son lesiones muy diferentes. ¿Okay? Dentro de los leiomioma es frecuente múltiple son circunscritas, intramurales, submucosas y submucosas, y en relación a genes. Los leiomiosarcomas ya no son múltiples, sino son únicos. Hay mutaciones del DIA12, peripomenopáusica, y hay una atipias nuclear. Leomiomas, leiomiosarcomas. Una es sangrante y la otra no. Dentro de las patologías de trompas de Falopio existen las inflamatorias, salpingitis supurativa y salpingitis tuberculosa. Entre la supurativa, organismos biógenos, gonococcus, clamidias, y en la tuberculosa es rara, comúnmente donde prevalece TBC causando infertilidad. Y la patología ovaria vamos a encontrar bastantes patologías, dentro de ellas quistes, neoplasias, ofoitis, hemaya. Quiste folicular o quiste lúteo, el origen folículos de Graf no rotos o en rotos que se sellaron inmediatamente. Los quistes foliculares son múltiples, quistes lúteos son revestidos con un borde de tejido amarillo. Y el SOP o hipertricosis estromal, síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo, las pacientes pues tienen una desregulación de enzimas, hay una disminución de la fertilidad, una hipercelularidad, y dentro de ellas hay una desregulación de las enzimas, ¿no? Los ovarios, los cánceres de ovario, tumores de ovario son la mayoría frecuentes y en otros casos son malignos. Aunque en la última década, en últimos tiempos se ha visto que los de ovario han aumentado. No, estos factores de riesgo estudiados siempre en realidad son en relación a los tumores malignos. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Que sean nulíparas, no hayan tenido hijos, obesas y antecedente familiar. ¿Por qué? Porque dentro de los cánceres de ovario existe el gen BRCA, que esa sí es pregunta de examen. En realidad gen no va a venir.
sino que les comento, como que estamos hablando de esto. Entonces, ¿por qué ustedes dirán se relaciona, o un claro ejemplo es esta actriz muy famosa, Angelina Jolie? Le dio cáncer de mama, quiso sacarse la otra mama, se sacó los ovarios. Porque hay un gen mutacional de herencia muy frecuente, que es el gen BRCA. Entonces, el gen BRCA es un gen que se encuentra en muchos cánceres, dentro de ellos lo de mama, ovario, ¿okay? Páncreas también, y por eso es que esta actriz decidió operarse y hacerse el estudio BRCA previo a la cirugía. Acá tenemos tumores serosos benignos. El revestimiento de un tumor seroso benigno es el revestimiento epitelio cilíndrico ciliado, en cubitos. Los tumores borderline serosos, mayor complejidad, hay papilas estromales, certificación del epitelio, atipia sin invasión del estómago. Carcinoma seroso de bajo y alto grado, ahí están nuestros amigos BRCA, ¿no? Tumores mucinosos, epitelio cilíndrico gastrointestinal. A veces puede haber unas patologías, por ahí alguien que quiera estudiar patología o ser patólogo, van a encontrar que te pone, ¿no?, cáncer de ovario de tipo gastrointestinal. Entonces tú dices, ¿cuál es? ¿De ovario de intestino o de estómago? No, sino que su subtipo es de un epitelio cilíndrico gastrointestinal. Los tumores mucinosos borderline, dentro de ellas tenemos que estos mucinosos de borderline son muy agresivos, por los cuales los genes que van a encontrar son los descritos, KRAS, PIPIN, todos ellos, y es bastante agresivo. Y los tumores endometrioides, estos, bueno, tienen un mejor pronóstico que los anteriormente mencionados, el 15% del ovario, y estos tumores benignos pues son raros. Y los tumores células claras son poco comunes. Estas tumores células claras son variantes, ¿no?, de los adenocarcinomas de tipo endometrioide, y en realidad se caracteriza porque hay unas células claras del endometrio. ¿Okay? Entonces tenemos ahí otro tipo de cáncer o tumor, que son los tumores de células germinales. Tenemos el cáncer embrional, disgerminoma. Dentro del germinoma, dentro del carcinoma embrional, encontramos a los de estructuras embrionarias como el teratoma maduro, inmaduro, y de los extraembrionarios tenemos al tumor de Yoxap y al no gestacional o coliocarcinoma. El teratoma maduro hay tres tipos: maduro benigno, inmaduro o maligno. Por eso es que es importante dar estas características: el teratoma inmaduro y el monodermal. Disgerminoma, este es un cáncer en realidad equivalente a un testículo. En el hombre se llama tumor de células germinales de tipo testicular, y la mujer se llama tumor de células germinales de tipo o primario de ovario. ¿Ok? Entonces, acá vemos que el citoplasma es más claro, están en iosopordones, hay infiltración linfocitaria. El coriocarcinoma es un subtipo también de cáncer de células germinales de las gónadas, originadas en la mola completa, es decir, después o posterior a un aborto, ¿ok?, en su relación de cada una de ellas. ¿Cuál es la histopatoma? Uterina hemorrágica, citotrofoblasto y citotrofoblasto neoplásico. Desde que ya tenemos in situ trofoblasto, quiere decir que hubo una gestación ahí. Entonces, la causa de ese tumor agresivo de esta paciente es porque hubo un aborto, y esto se conllevó a un coriocarcinoma. Dentro de los tumores de cordón sexual tenemos el tumor de la granulosa, la tecofibroma, tumores celulares sector. Cada una de ellas
son patologías, por ejemplo, de la granulosa que inhiben la positiva, produce demasiados estrógenos, hay patología endometrial, y los cuerpos de calciner están ahí. La tecafibroma o tecofibroma, fibroma hormonalmente inactivo, fibrotecoma, cortamiento benigno. Y la de Sertoli, que es frecuente, produce masculinización o desfeminización, pocos tienen efectos estrogénicos. El coriocarcinoma, frecuente también, y las pacientes responden a la quimio. Entonces son pacientes en los cuales el cáncer se origina en el epitelio coriónico gestacional, ¿ok? Es decir, originadas en la mola completa. A nivel histopatológico encontramos una masa uterina, hemorragia, citroblastos y citroblasto. Y la serología tenemos que solicitar, tenemos que pedir beta-HCG o gonadotropinas. Y en la patología de la mama, que es muy frecuente, encontramos la patología de mama que se caracteriza por un tumor o dolor o eritema o aumento de tamaño de cada una de ellas. Puede haber telorrea, cambios inflamatorios, masas palpables, dolor. Mastitis, infecciones autoinmunes, estafilococcus aureus, complicación celulitis, antibióticos. Dentro de metaplasia escamosa, ductos lactóferos, absceso, eritema subranular, dolor, dilatación o ruptura de los ductos, inflamación crónica. Dentro de la ectasia ductal, esto se puede evaluar en sexta década de la vida. Hay una masa periocular poco definida y pues hay que evaluar mediante una biopsia. Dentro de los procesos inflamatorios también tenemos la meningitis granulomatosa, la necrosis grasa, que es menos frecuente. Dentro de ellas podemos encontrar alteraciones fibroquísticas en pacientes con alteración de mama no proliferativa. Y bueno, estas masas se ocupan a nivel de la mama. Acá, por ejemplo, tenemos enfermedad mamaria proliferativa sin atipia, enfermedad mamaria proliferativa sin atipia, adenosis esclerosante, estas lesiones benignas o glándulas atrapadas. Dentro de la proliferación atípica encontramos la hiperplasia ductal atípica en el lobo biliar. Va a depender, porque son diferentes por el subtipo ductal o lobo biliar. ¿Okay? Dentro de la ductal encontramos que la población es mixta, hay columnas orientadas en periferia, células redondas. En cambio, en el lobo biliar encontramos pequeñas redondas, débilmente cohesivas y una del lobo biliar. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, el riesgo del 12%. En mujeres en otro país pueden vivir hasta 90 años, pero en realidad es una causa muy frecuente para fallecimiento cuando no se da. Entonces, todo